Hola jóvenes, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Me da muchísimo gusto poder saludarlos en esta sesión. Como saben, pues ya estamos en la tercera semana de clase. Ya nos estamos acercando a lo que es el final del curso. Y me gustaría entrar hoy con una temática muy importante. Espero que el tiempo nos alcance, que pueda terminar este video en tiempo y forma y ustedes puedan verlo también en su sesión correspondiente. Hoy vamos a estar viendo este temario, que es la conceptualización de pedagogía, los orígenes de la escuela antigua, los ideales de las culturas grecolatinas y el problema de la formación humana. ¿Cuáles son nuestros objetivos? De manera general, ustedes van a conocer el problema epistemológico de la pedagogía, su objeto de estudio, a través del análisis de cómo se constituye un discurso pedagógico para una mejora educativa. Van a identificar las bases de la elaboración y desarrollo de un discurso, asociarán la problemática de estudio con la realidad del sistema educativo mexicano y para esto hoy traigo la intención de que podamos identificar las bases de la práctica educativa en México y asociar los componentes administrativos, políticos, pedagógicos, además de que vamos a diseñar y realizar una clase de acuerdo a la temática de estudio, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. Aquí les presento una vez más este diagrama y es que hoy tengo la intención de que avancemos en cuestión de los temas que vimos al principio. Traté de introducirlos a toda la temática de estudio con este diagrama en el cual se nos presenta lo que viene siendo el pensamiento pedagógico y la práctica pedagógica. Trae como un sistema de regulación las decisiones y políticas y administrativas, ¿verdad? Vemos que por un lado el desarrollo de los pensamientos educativos que actúan de marco de justificación y de alguna forma se postulan como guía y orientación para la toma de decisiones políticas, mientras por otro lado y en el otro extremo nos encontramos con las propias prácticas educativas sobre los que actúan las decisiones políticas y se suponen afectadas por estas. Entonces, realmente la intención de este esquema es que ustedes vean cómo hay una gran diferencia entre lo que uno tiene como ideal de educación y lo que realmente es la práctica educativa. Para esto, muchachos, debemos entender cómo se está trabajando actualmente en la educación, al menos en el contexto de México. De esta manera, ustedes van a poder saber cómo llevar a cabo una clase. Les había comentado sobre un proyecto final en el cual van a realizar una clase muestra y van a elaborar una planeación. Entonces, en un momento más les voy a explicar esto, pero quiero que entiendan el contexto de cómo se lleva a cabo una clase, al menos aquí en México. ¿Cuál es el propósito de? Porque a lo mejor, como muchos de ustedes, ¿verdad? Se mostraban ya ansiosos por hacerlo, pero no entendían todavía el propósito. Como les dije en la sesión pasada, la idea de hacer una clase no es solamente hablar, no es solamente cumplir con un día más de trabajo, hay un objetivo y si ustedes se han dado cuenta en cada sesión que nosotros tenemos, yo siempre les presento temas y un objetivo general, particular y específico. Esto no es algo que nació de la nada, tiene una razón de ser y tiene mucho que ver con la pedagogía. Acuérdense que aquí estamos hablando de un sistema, un modelo, un paradigma educativo, que quiere decir que es una base que siempre, siempre, siempre y siempre se va a estar llevando a cabo en un plan de enseñanza y aprendizaje. Vemos que en el diagrama que estamos analizando nos muestra la acción de un elemento de mediación que constituye el aparato burocrático y administrativo del Estado, que es el último responsable de dar forma a las decisiones anteriores. El problema se plantea cuando esta dimensión actúa desde una lógica propia y distinta a la acción política. Termina por provocar su propia acción sobre prácticas escolares, muchas veces incluso desde presupuestos distintos o al menos modificados, que lo que aquellas pretendían. Y vamos a analizarlo, vemos que hace mucho énfasis en las decisiones políticas y administrativas. Realmente lo que sucede aquí es que hay toda una serie de debates, discursos, opiniones, decisiones que van a generar una realidad en la práctica, en el aula educativa. Vemos aquí también que nos muestra en la parte de mero abajo
que la práctica pedagógica o todo el esquema en sí va a producir tradiciones sociales, culturales y políticas. Como hemos hablado en un inicio, el mayor logro del hombre fue volverse sedentario, y es que por medio de esto pues tuvo una tremenda transición de su inicio, de su realidad a lo mejor como ser, a lo que viene siendo una identidad cultural, una identidad social, y desde aquí pues también estamos en un punto a favor, que nos ha ido entregando a nosotros nuestras características particulares. Pasamos de ser seres universales que habitaban el universo a transformarnos en personas particulares, pertenecientes a una sociedad, a un grupo, y la escuela tiene la intención de transmitir esos valores, esa identidad, esa pertenencia a un grupo. Entonces vamos a trabajar un poco, ¿verdad?, en la comprensión de este ámbito. Estaba tratando de proyectarles un esquema, pero veo que hubo problema. Déjenme volver a abrir la diapositiva. Ahí está. Vean, esto nos muestra lo que decíamos, las tradiciones sociales, culturales y políticas. Vemos que empieza así. Toda acción en este ámbito se identifica sobre supuestos ideológicos que representan proyectos de sociedad y de hombre. Las dos grandes finalidades de estos sistemas, que siguen conformando la justificación de cualquier nueva reforma educativa, son la formación de ciudadanos y la preparación para el mundo del trabajo. Esto nos plantea nuevas necesidades productivas, con una mano de obra más cualificada dentro del ideal modernista, del triunfo de la razón y el conocimiento científico, lo cual suponía el ascenso de una nueva clase social, caracterizada por la actividad comercial y productiva. El capital se impone sobre la propiedad como criterio de valor, estatus social, o dicho de otro modo, el mercado sustituye a la hacienda. Esto es a partir del siglo XVIII, muchachos, con las revoluciones liberales. Sucede una transición de la educación, de la escuela. Para que ustedes lo entiendan un poco mejor, la escuela sufrió diferentes procesos. Desde la antigüedad, como ya lo hablamos, se ha ido conformando hasta transformarse en lo que es la educación en el aula. Pero esto fue más o menos en la Edad Media, que realmente la educación se llevó a cabo en un aula, porque con Carlomagno y su imperio romano estableció lo que eran las escuelas palatinas, municipales, gremiales, en las cuales pues se daba una educación principalmente a los monjes, ¿verdad? O a las personas que iban a ejercer un cargo en el catolicismo. Ellos tenían la posibilidad de estudiar, y de hecho pues todavía vemos en la actualidad que las personas que se dedican a lo mejor a estar al frente de esta religión tienen eso, que estudian a lo mejor en escuelas privadas, una carrera en filosofía y ramas de psicología u otras áreas, y llevan una formación profesional. Esto surgió en la Edad Media, estamos hablando del siglo V al siglo XV. Posteriormente hay una transición aquí también en la escuela de lo que fue la Edad Media y todos sus ideales a lo que se conoce como el humanismo y renacentismo, donde pone al hombre como el centro del universo. Pero en el siglo XVIII hay otra transición más, donde la escuela se transforma, y en realidad pues toda la vida, todo el ideal de vida se transformó en algo más comercializado. Así es, todas las cosas están a la venta, todas las cosas adquirieron un valor comercial, un precio, y a partir de aquí empieza la magia del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque empieza a haber una división también entre los niveles socioeconómicos de los países, empiezan a surgir las potencias, y bueno, pues ya desde aquí el resto de la vida es historia. Llegamos a lo que conocemos. Siglo XVIII se caracteriza por estas revoluciones, y vemos estas características de los ideales ahí a partir de estas revoluciones. Vemos que está el racionalismo como un proyecto ideológico y cultural, la modernidad como un proyecto cultural y económico, y el liberalismo como un proyecto económico y político. Vamos a analizarlo. El racionalismo supone la culminación
de una tradición filosófica que plantea la razón, la verdad científica como única forma de conocimiento verdadero. Establece el criterio de verdad basado exclusivamente en el conocimiento aportado por la ciencia y la experimentación. Esto supone una profunda transformación ideológica y cultural, ya que plantea una nueva relación con el mundo y entre los propios sujetos. Las certezas y por tanto las acciones derivadas de ellas son producto de evidencias y no de creencias. La escuela y la academia se convierten en este modo en los nuevos templos del saber, en el espacio de la transmisión de verdad. Es ahí donde se presenta, muchachos, una transformación de los ideales de la Edad Media a los ideales de la nueva escuela, no contemporánea, sino una escuela basada en revoluciones. Comenzamos con la revolución liberales, después siguen lo que son las revoluciones burguesas desde el siglo XIX hasta el siglo XX, y bueno, en el siglo XXI tenemos la revolución de la información, así que cada uno de estos siglos se ha caracterizado por un cambio en la escuela hasta llegar a lo que hoy conocemos como escuela contemporánea, pero es una escuela que está en transformación constante y ahorita vamos a entrar en eso, pero sí les quiero ir dejando el contexto de qué fue lo que sucedió, cómo se transformó la escuela. Vemos que otra de las tradiciones que surge es la modernidad. Se puede entender la fe en el proceso como motor de sociedad, la industrialización que se viene dando a lo largo del siglo XVIII, los supuestos beneficios que proporciona, los rápidos cambios que provoca en todos los órdenes de vida social, estarían en la base de esta tradición. Las relaciones de producción comienzan a cambiar, la relación entre el señor y el siervo empieza a carecer de sentido y empieza a haber un surgimiento, otro tipo de relaciones basado en la compraventa de la fuerza de trabajo. Dado que este proceso se da sustancialmente en ciudades, esto supone también una fuerte migración desde el campo que prácticamente se ha mantenido hasta ahora, contribuyendo a vincular este proyecto de modernidad a la concepción de la gran urbe. Y chicos, pues aquí les recuerdo que en la Edad Media todo era caracterizado por el feudalismo, el vasallaje y otros principios a lo mejor que eran más asociados con el esclavismo. ¿Qué sucede a partir de las revoluciones liberales? Todo se vuelve compraventa, entonces ya no adquiere tanta relevancia el hecho de esclavizar personas, el hecho de tenerlos bajo tu dominio, sino que se vuelve un sistema, una vida más persuasiva, imperios más persuasivos, donde la gente tiene un valor, los compras, pero ya no son esclavos, sino que los mantienes en una constante obediencia por medio de un pago, se vuelven asalariados y se vuelven más que otra cosa obreros o de pronto, ¿verdad? Subordinados y pues empiezan a adquirir ese carácter. La escuela que resulta de este proceso nace con una fuerte determinación urbana, una gran invisibilidad de todo el ámbito rural, que se convierte así en el paradigma del conservadurismo, del atraso. La modernidad, ciudad y escuela son tres elementos que se manifiestan fuertemente vinculados. Y aquí vemos, ¿verdad?, algunas características de la escuela. Lo tercero que vemos es el liberalismo como una tradición económica y política. Desde esta teoría se estructuran las nuevas relaciones sociales y económicas en un punto de vista de la creencia de una falaz igualdad de oportunidades, desde la que la libre competencia se convierte en el mecanismo regulador para conseguir la equidad social. Se supone que las leyes del mercado libre actúan como un factor de equilibrio social. En la medida que el éxito o fracaso viene determinado por el mérito personal, se introduce de este modo un elemento que será relevante en la futura configuración de la escuela. No es otro que la responsabilidad individual. El sujeto es responsable de sus actos y por tanto de su éxito o fracaso. La escuela traduce este principio en términos de evaluación y calificación, lo establece como un componente básico en su modelo de funcionamiento. Y aquí fíjense que la escuela también va muy relacionada, chicos, con lo que son los ideales políticos. Ellos nos imponen cuál es el plan, el modelo que desean reproducir en los educandos y nosotros lo vamos a llevar a cabo una y otra vez. El ejército, dice el ejercicio, de poder
que viene aparejado al principio de individualidad asociado a la idea de capital, ha hecho inviable, a mi modo de entender, cualquier posibilidad de materializar un proyecto político, sobre todo social y cultural, basado en el principio de colectividad. El proyecto político de la Revolución Francesa, base de la configuración del Estado moderno, supone el triunfo del modelo de hombre individual, producto de sus propias capacidades, los principios de libertad, igualdad y fraternidad como proyecto fundamentalmente social y político, quedan mediados por el proyecto económico liberal, donde la libertad es la garantía para el funcionamiento de mercado, entendida como proyecto individual. La igualdad es la condición social, no una conquista, y fraternidad se convierte en un proyecto de homogeneidad. Así que vemos aquí, fíjense cómo nos muestra una escuela holandesa del siglo XVII y ya pues se ve caracterizada, ¿verdad?, por la estructura de un aula. Pero lo que nos está diciendo por aquí es que a partir de este punto la escuela empieza a sufrir una transición donde aparecen de una manera arcaica, vamos a decirlo así, porque no estaba todavía bien estructurado lo que son las competencias. Ustedes saben que en la actualidad se trabaja por este modelo. La intención es que los alumnos no nada más aprendan conceptos, sino que lo puedan hacer, lo puedan llevar a cabo para que posteriormente se integren a una sociedad competitiva, donde, como habíamos hablado al principio de nuestra clase, existe una pirámide en la cual no todos van a poder posicionarse, no todos van a tener valor ante el mercado, y solo las personas que logren, ¿verdad?, adquirir este valor, este precio, esta cualidad, pues son los que van a estar resaltando, sobresaliendo, destacándose, ¿verdad?, en el sistema, y van a poder gozar de una mejor calidad de vida, que es lo que todos quieren. La mayoría de nosotros pues no nacemos en cuna de oro, no somos personas que pertenezcamos a una burguesía, a una clase social alta. Sin embargo, pues estamos cursando una educación con la intención también de tener una mejor calidad de vida, poder integrarnos a una sociedad, ¿verdad?, que demanda esto, porque la sociedad en la cual vivimos no nos permite tener menos de una calidad media de vida, y lo que nosotros queremos hacer pues es hallar, ¿verdad?, un lugar, un espacio, pertenecer a este grupo, pero pues no es algo que, que podamos hacer así como de la nada. Nos cuesta, tiene un precio, y el precio, muchachos, pues viene siendo el adquirir ese valor comercial, ¿verdad? Que ustedes adquieran ese valor, ese precio, y que sean ante el mercado, ¿verdad? Pues algo que sea atractivo, que pueda comprar. Y no solo ustedes, o sea, desde que son jóvenes empiezan a tener esta noción del mundo en el cual vivimos. Y no quiero perderme mucho en estos temas porque hay muchísimo que hablar, hay muchísimo que decir. Estamos tratando de adelantar, de avanzar, ¿verdad?, en cuestión del contenido, porque pues sí tenemos también la intención de abarcar algunos aspectos importantes. Vemos que también aparecen lo que son las tradiciones sociales, culturales y políticas que se encuentran en la base de política educativa. Establecen un criterio de verdad que supone un factor de progreso dentro de un sistema libre de competencia individual. A grandes rasgos se puede establecer que el proyecto de escuela que se ha desarrollado en este tiempo se basa en estos grandes principios, determinando no solo las prácticas pedagógicas, sino también las justificaciones teóricas y las decisiones políticas que se adoptan en este campo, y todo ello dentro de una nueva organización de sociedad en la forma de lo que conocemos como estados modernos, que se constituyen en el instrumento adecuado y legitimado para llevar adelante desde el ámbito político los principios planteados de estos tres ámbitos. En definitiva, el Estado se dirige como garante del nuevo pacto social que establece el nuevo orden económico y social, por tanto, como defensor de un sistema de vida, de un proyecto social, de una ideología en torno a la persona y el ciudadano, fundamentalmente de un modo de entender las relaciones económicas en torno a la universalización del mercado como eje de sociedad. Ahora, hablemos un poco acerca de esto. ¿Qué son las políticas educativas? La política educativa es una herramienta
que tienen los gobiernos para involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos en una sociedad. Es importante tener en cuenta que el acceso a educación es un derecho que todos tienen que garantizarnos. La política en México engloba el conjunto de acciones orientadas a mantener al sistema operando día a día, dotarlo de recursos para su sostenimiento, ampliación y mejora. Una descripción de su compleja estructura y dimensión, es de un modo muy claro de dar cuenta de la política educativa de México. En una de las transformaciones y momentos de expansión subyacen detalles o debates políticos, públicos, decisiones de política, asignaciones de recursos y un espectro amplio de actores y prácticas que operan sobre él. Déjenme tratar de explicarles un poco acerca de esto. Aquí en México nosotros tenemos un sistema que regula lo que es la educación. Este sistema en general es un gran sistema, se llama SEP, la Secretaría de Educación Pública, y tiene diferentes organismos nacionales que van a tratar de ordenar lo que es la educación, ya sea de manera estatal o simplemente, ¿verdad? Como país, tratan de regular, estandarizar, ¿verdad? Lo que es la educación. Hemos tenido problemas a veces por eso, ya que, como vieron anteriormente, hay toda una serie de debates públicos, decisiones de política, asignación de recursos y un espectro amplio, ¿verdad?, de acciones y prácticas que están ahí operando. Para recordarles un poquito de lo que estamos viendo, recuerden este esquema. En el esquema nos plantea que una cosa es nuestro pensamiento pedagógico, lo que nosotros creemos, la expectativa que tenemos del aula, de estar frente a grupo, y algo muy diferente es la realidad. Ahora, en cuestión de esto, quiero aclararles que para llegar a la praxis, al aula, a dar clase, nosotros tenemos una serie de condiciones, ¿verdad?, que la Secretaría nos va a imponer, no nada más a uno como docente, sino a las instituciones educativas. Hay toda una serie por ahí de cuestiones que tienen que cumplir para poder llevar a cabo, pues también, o sea, una serie de planes, procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que son pues las carreras o una materia, o ofertar de pronto lo que viene siendo pues a lo mejor una educación básica. Y bueno, la intención de esta temática que vamos a ver, de este paréntesis, ¿verdad?, entre el contenido, es que ustedes puedan comprender mejor de lo que vamos a hablar. En México, el tramo de escolarización obligatoria se ha extendido por 15 años. Estamos aquí hablando un poco de lo que traemos en cuestión de política aquí en México. El artículo 3º de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, sancionada en el año 1993 y con múltiples modificaciones hasta 2018, establecen la gratuidad de la educación obligatoria, la cual idealmente se inicia a los 3 y finaliza a los 17 años de edad. Así es, nos está imponiendo lo que es educación básica y media superior. La educación básica es el primer tramo de ciclo obligatorio, está segmentada en 3 niveles, chicos, lo que es preescolar, primaria y secundaria, que nadie les diga lo contrario. Y hay 3 tipos de servicio en la oferta de educación preescolar y primaria: general, comunitaria e indígena, mientras que para secundaria pues hay 5, lo que es general, técnica, telesecundaria, comunitaria y para los trabajadores. Vemos que en el nivel medio superior se nos presenta el último componente de educación obligatoria. Esto es así desde el 2012. Con la reforma educativa, posiblemente recuerdan al gobierno, al sexenio de Enrique Peña Nieto. Si no tienen mucha noción de esto, pues es uno de los últimos presidentes que estuvo aquí gobernando en nuestra nación, y él presentó una iniciativa, ¿verdad?, de una reforma laboral y también educativa, donde nos presentaba un nuevo modelo de trabajo, un nuevo ideal, ¿verdad?, de cómo debíamos nosotros de trabajar en las escuelas, y también presentó por ahí algunas ideas para quiénes eran las personas que podían llevar a cabo la educación. Vemos que casi todas las modalidades tienen una duración de 3 años,
van dirigidas a adolescentes entre 15 y 17 años de edad. El bachillerato comprende opciones que tienen por objetivo garantizar la formación para el ingreso a la educación superior, la adquisición de habilidades propias del mercado laboral. Acuérdense de lo que ya hablamos. Dichas opiniones educativas son ampliamente diversas. Están reguladas por el Sistema Nacional de Bachillerato, que es la SNB, y recientemente por el Sistema Nacional de Educación Media Superior, sujetas en términos curriculares al marco curricular común de la Secretaría 2017. La oferta actual de educación media superior se origina en 3 grandes modelos o subsistemas: bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico. Aquí no está incluyendo a lo que viene siendo COBAT, Colbach y otros organismos por ahí, otros bachilleratos que ofrecen lo que es educación media superior, pero pues vamos a checar más adelante por medio de una actividad cómo está compuesto este nivel. La política educativa está conformada por un conjunto articulado de recursos, chicos, lo que son inversiones, bienes, servicios y transferencias, movilizados por actores que gobiernan el sistema para garantizar que siempre se produzca un encuentro entre docentes y estudiantes en el entorno escolar, ya sea físico o virtual. Se propone aquí un esquema de análisis que estructura el conjunto de acciones que conforman la política educativa en México, en torno a 4 focos específicos de intervención. La actividad pública de Estado, que se inscribe en cada uno de ellos, es la que permite el funcionamiento cotidiano de cada una de las escuelas en el territorio. ¿Cuál es la intención de esto? Que ustedes conozcan de manera explícita el marco político y educativo administrativo aquí en México, porque como les dije en un principio, sí tenemos un ideal de cómo va a ser, pero hay una serie de regulaciones que se llevan a cabo para llegar a la práctica. Entonces, estos son las intervenciones, son los ejes, ¿verdad? Viene siendo la regulación aquí en México. El primero hace referencia a la dimensión curricular. Ahí es donde se definen los contenidos de educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica que se inscribe los procesos de enseñanza y aprendizaje. El segundo tiene que ver con la infraestructura, el equipamiento y dotación de tecnología en la escuela. El tercero será el relativo a los docentes, su formación inicial, la entrada al servicio profesional, la formación continua y la carrera docente. Estas acciones configuran un cuarto foco de intervención orientado a dotar de equidad al sistema educativo. El conjunto de actividad de Estado orientada a garantizar el derecho a la educación es analizado en torno a estos aspectos. La política educativa, ya dijimos que es un conjunto de inversiones, bienes, servicios y transferencias, ¿verdad? Que tienen el propósito de orientar la educación. Hablemos un poco acerca del currículo. Vamos a entrar en este primer foco de intervención. Aquí se dimensiona y caracteriza la actividad orientada, ¿verdad?, a definir los contenidos de educación, los modelos para su gestión también, en lo que son pues, los centros por ahí educativos. Se concibe en 2 sentidos: como un instrumento de política que expresa y propone cómo norma las aspiraciones del país respecto a los saberes que considera relevantes e irrenunciables para la formación de la ciudadanía, y segundo, como un recurso que configura la práctica educativa, o sea, algo que siempre se va a estar llevando a cabo porque es un recurso al final pedagógico. Se explicita el contenido de educación, las estrategias para lograr que los estudiantes se incorporen. La política regular asociada a este foco es la que posibilita que el currículo se realice en los 2 sentidos mencionados, como horizonte y como práctica. Ahorita les voy a definir esto. Por su parte, las brechas de aprendizaje de otros desafíos impulsaron el redireccionamiento de la política curricular y los modelos de gestión del currículo en el entorno escolar, decisión política que se materializa en la implementación de un modelo para educación obligatoria. Son 5 cosas: planteamiento curricular, escuela al centro del sistema educativo, formación y desarrollo profesional de los docentes, inclusión y equidad, y la gobernanza del sistema educativo. El modelo para educación obligatoria, publicado en junio de 2017, en cumplimiento con el artículo 12, transitorio de la Ley General de Educación, presenta la reorganización del sistema en torno a 5 grandes ejes, que son estos. ¿Qué es el currículo educativo? Bueno, este es un elemento esencial que tiene que analizarse, pero además tiene que implementarse dentro del salón de clases.
Esto es algo importantísimo y ustedes van a aprender que hay dos formas de estudiar o de entender, aplicar lo que es el currículo. Vemos que es un proceso sistemático, dinámico, metodológico, con objetivos, normas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, que se plantean para solucionar problemas educativos, socioeconómicos, culturales y políticos. Nos va a incluir programas y estrategias de evaluación continua que permiten pues estar perfeccionando e innovando el proceso de enseñanza. Aquí hay la opinión de dos autores respecto al currículo. Marta Casarini dice que es la expresión objetivada de finalidades y contenidos de educación que el alumno debe adquirir y se plasmará en el aprendizaje. Y Stenhouse dice que es el proyecto global, integrado y flexible que muestra una alta susceptibilidad para ser traducido en la práctica correcta o concreta, institucional. De cualquier manera, pues es una forma de planear lo que vamos a hacer. Planear, entender, interpretar lo que se está haciendo son las funciones de un currículo. Aquí nos muestra Marta Casarini dos modalidades muy importantes para llevarlo a cabo. El cerrado dice que el profesor no puede decidir sobre los cambios, ¿verdad? O decisiones, existen limitaciones. Y el abierto, aquí el profesor puede adaptar sus actuaciones, puede decidir y también remite adaptaciones al contexto. Esto es más que nada para nosotros, chicos, la planeación. Esto es la planeación. Lo que llamamos currículo tiene que ver con la planeación, pero hay una forma de verlo desde el plano administrativo. Ahorita se los voy a explicar. Aquí el currículum pues tiene 4 intenciones según Casarini. La primera son los objetivos. Responde a la pregunta ¿para qué enseñar? Son las intenciones que preside un proyecto educativo, el conjunto de metas y finalidades en las que estas intenciones se concretan. Define lo que queremos conseguir y para qué. Existen objetivos operativos que definen las metas de enseñanza en términos de conductas observables y medibles. Los contenidos es la respuesta a qué enseñar, o sea, al pensar en la formación en términos de un proceso orientado al desarrollo de capacidades o competencias, los contenidos se convierten en herramientas o instrumentos para este fin. El saber, saber hacer, saber ser, es decir, como contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y la metodología responde a la pregunta ¿cómo enseñar? O sea, las actividades y experiencias más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se aprendan, sirvan al desarrollo de las competencias y capacidades que se pretenden desarrollar en el alumno. Incluye los principios metodológicos, métodos, estrategias, técnicas, actividades y experiencias de aprendizaje. Y vemos pues que es una serie de práctica, no más que nada. La pregunta en cuestión de evaluación es qué, cómo y cuándo evaluar. Esta parte hace referencia a los procesos de control y reformulación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene que incorporar un análisis y valoración del proceso que ha llevado a estos resultados. La evaluación no debe delimitarse a lo que el alumno ha hecho o dejado de hacer. Tiene que incluir la propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a su planificación como lo relativo a su desarrollo práctico a lo largo del curso de transformación seguido. Y fíjense, chicos, que aquí en México saben lo que viene siendo este concepto. Se entiende perfectamente lo que es el currículo y se busca que de una forma u otra nosotros podamos, pues obviamente, estandarizar el proceso de acuerdo a las necesidades de nuestra nación. Y es que en cuestión de educación somos un país muy particular, que tiene sus propias características, hemos desarrollado nuestro propio sistema, nuestra propia forma de enseñanza y quiero que analicemos un poco del currículo de acuerdo a la Ley General de Educación y lo que se nos establece, ¿verdad? Nosotros como docentes aquí en México. Den la oportunidad de conectar por ahí lo que es el cargador, porque ya me marcó mi computadora el ahorro de batería y no quiero que se nos corte este video. Entonces estamos hablando acerca del currículo, algunas características o elementos importantes. Vemos que aquí pues la persona que lo hace se ve como un investigador, se pensó en términos más hipotéticos, debe ser experimental, tiene que plantearse desde una perspectiva evolutiva, tiene que recoger todas las variables de la escuela y su ambiente,
y la participación del profesor pues es fundamental. Algunas finalidades pues es desarrollar la personalidad, aptitudes y capacidades, adquirir aprendizajes, adquirir saberes coherentes, ser una organización flexible y tener atención a la diversidad. Todo esto pues viene por medio de la planeación, ¿verdad? Entonces quiero mostrarles un poquito acerca de lo que nosotros tenemos en cuestión de currículo educativo aquí en México. Tiene dos planos, lo que es el administrativo y lo que es la praxis. El administrativo nos muestra estos componentes que son objetivos curriculares, plan de estudios, cartas descriptivas, sistema de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Cómo se va a estar realizando lo que es la educación en cuestión escolar. Pero aquí ya pasó por el filtro de decisiones políticas y nos lo presentan como un punto administrativo de la gestión escolar. ¿Qué quiere decir? Que los docentes a veces no vemos esta área, pero en cuestión de administración, de gestiones escolares, se está realizando todo esto, objetivos curriculares, y nos entregan a veces una carta descriptiva donde ya trae planteados los objetivos de la materia, el contenido, ¿verdad? Los temas y subtemas, la evaluación, cuáles son los criterios y varias cosas por ahí que debemos de saber. El plan de estudios, pues son todas las materias y el sistema de evaluación. Fíjense que aquí en México ha habido una evolución en cuestión del currículo. Espero que podamos verlo ahorita, porque ya casi es hora, ya estoy contando el tiempo. Y en cuestión de práctica, nos muestra estos elementos, lo que es qué enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Cómo vamos a responder esas preguntas? De acuerdo al plano administrativo. Ellos mismos nos dan qué hacer. Aquí se va a estar regulando. Recuerden que la práctica significa llevar a cabo algo, ¿verdad? Praxis es práctica, llevar a cabo las cosas. Entonces es lo que estamos ahí aprendiendo. Vean esto. Los puntos destacados de la nueva propuesta curricular son la focalización en aprendizajes clave, la incorporación de estrategias específicas para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes. Y es que aquí en México tuvimos una situación que, como venimos estudiando desde 2012, se implementó una reforma educativa con la cual pues se planteaba una forma curricular estandarizada de cómo íbamos a llevar a cabo la enseñanza y aprendizaje. Pero ¿qué sucedió? Que las escuelas no tenían todas la posibilidad de hacerlo, no contaban todos con los recursos necesarios para poder estar cumpliendo, ¿verdad? Con esos objetivos o esas metas, porque no tenían pues las herramientas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Se reestructura y surgen estos puntos. Una nueva focalización en aprendizajes clave, nuevas estrategias para el desarrollo de habilidades, ¿verdad? En los estudiantes. Para educación media superior se actualizó el marco, ¿verdad? Por ahí que había de trabajo, con atención a aprendizajes clave, reforzando el enfoque humanista, la apropiación adecuada a las tecnologías de información y comunicación, y se buscó fortalecer las comunidades educativas para que adquieran una autonomía curricular. Implica pues que cada escuela puede elegir ciertos contenidos de una parte del currículo. Se entiende que de este modo las escuelas logran incluir los grupos sociales históricamente excluidos del sistema educativo, porque se diseña un currículo sensible a sus intereses y particularidades. Una herramienta fundamental en esto, en el monitoreo, fue el surgimiento del Instituto Nacional para Evaluación de Educación, el INE. Este es un organismo, chicos, que tiene la intención de regular, o sea, a ver, sí es cierto, porque venimos viendo del inicio de la sesión de hoy, que la política tiene una gran importancia en cuestión de educación, porque ellos nos van a regular, o sea, ellos nos dicen cómo tienen que ser las cosas y esperan un resultado, no es como que solo te entregan un grupo y ya, órale, tú trabájalos, o sea, al final de cuentas tienen que cumplir con los objetivos curriculares y estos objetivos van más allá de a lo mejor aprender a leer o aprender a escribir, o sea, la idea es que al final el alumno también sea una persona social que pueda integrarse, que pueda cumplir con los estándares de la sociedad, con los estándares políticos, con los estándares nacionales e internacionales que se imponen de acuerdo a los modelos de educación.
Y pues la idea es que nosotros podamos asegurar esto, ¿verdad? No que solo entretengamos o tengamos ahí una fiesta en el aula, sino que podamos llevarlo a cabo. Entonces, sí es cierto que le dieron una autonomía curricular a las escuelas, donde ellos pueden decidir hasta cierto punto qué se va a estar enseñando, qué se va a hacer. También por ahí surgieron los consejos técnicos escolares con esa intención de que las escuelas pudieran supervisar, a ver, qué se está haciendo o qué se está llevando a cabo. De igual manera surgen lo que son los asesores técnicos pedagógicos y bueno, la supervisión siempre ha estado presente. Pero aquí la idea era orientar a los docentes. De hecho, en primaria más que nada se ve lo que son los ATPs. En secundaria se ve mucho lo que son la supervisión y de hecho traen una iniciativa, a mí me tocó verlo aquí en Mante, donde están buscando orientar a los maestros nuevos, ¿verdad? Más que nada, más que ATP, están buscando pues un nuevo modelo de supervisión, donde ellos quieren pues orientarte, ¿verdad? Si eres nuevo en educación, pues que tú vayas conociendo cómo puedes mejorar, cómo puedes tú, por medio de supervisiones, por medio de observaciones, cómo puedes tú también adecuarte a los requerimientos de la SEP. Ahora, estamos viendo, ¿verdad?, que el INE plantea lo que es una evaluación llamada Planea. El Planea tiene dos propósitos. Uno es evaluar el desempeño del sistema educativo nacional respecto a los aprendizajes y el otro, retroalimentar a las comunidades escolares de primaria, secundaria y educación media superior. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se presenta un examen como antes era enlace y pues aquí la intención es evaluar, ¿verdad? Si realmente el docente está cumpliendo con los contenidos de clase. Para el logro de esto, pues se van a hacer dos cosas, ¿verdad? Dos modalidades, dos compromisos que tiene el INE. El primero es el Planea CEN. Bajo responsabilidad del INE, implementa una evaluación de aprendizajes en educación obligatoria, educación básica y media superior a nivel del sistema. Y el Planea Escuelas va dirigido a comunidades escolares. La administración de pruebas, emisión de reportes, es responsabilidad de la SEP también. A través de ello ofrece información sobre aprendizajes de estudiantes en cada centro escolar de educación básica o plantel de educación media superior. Finalmente, ¿verdad? Pues vemos que en cuestión del currículo, un programa emblemático en México es el de libros de texto gratuitos. Desde hace 50 años, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, ahí están las siglas de este organismo, ha editado y distribuido de manera gratuita a lo largo del país manuales escolares llamadas libros de texto gratuitos para los niños de escuelas primarias, rurales, urbanas, públicas y privadas. Y vemos que este organismo, pues, o sea, tiene la intención, ¿verdad?, de distribuir libros. Estaba viendo que en cuestión de las primarias, regularmente, ¿verdad?, en las que son más urbanas, pues sí les distribuye esto y en las escuelas rurales les da más que nada a comunidades indígenas también una biblioteca digital con la intención de que el docente pues no esté batallando, ¿verdad?, de que le estén llevando libros hasta allá, sino que pues de forma digital les dan por ahí los libros. Entonces podemos identificar ciertas características. Lo que yo quería era que conocieran un poco acerca de la importancia del currículo, cómo es que se tiene que llevar a cabo, ¿verdad?, el proceso de enseñanza. Tenemos la intención no solo de formar alumnos, sino que estos puedan integrarse y ser aceptados por la sociedad. Y al final, ¿verdad?, lo que le da validez también viene siendo el cumplimiento de los objetivos de clase. Así que como ven, pues la práctica pedagógica es toda una serie de cuestiones muy complejas y espero que lo hayan entendido. Cualquier duda ya saben que voy a estar disponible para ustedes por medio de WhatsApp y ahorita nos vemos, ¿verdad? Ya voy a subir por ahí el video. Gracias chicos y les deseo a todos que tengan un bonito día.